Ahora toda esta agua que brota está realmente llena de muchos minerales. A medida que estos se depositan, Yellowstone, antes celebrado como una joya de la corona de la naturaleza, ahora tiembla de pavor. Temblores inexplicables se extienden desde América hasta Rusia. Los animales abandonan la tierra como si presintieran la perdición y luces extrañas en los cielos despiertan miedo y asombro. Al mismo tiempo, el mar de Galilea se tiñe de rojo mientras la profecía apunta a una luna de sangre el 8 de septiembre de 2025. Estos no son accidentes aleatorios de la naturaleza. ¿Estamos siendo testigos de las señales de Dios? ¿Las mismas advertencias de las que Jesús habló antes de su regreso? Antes de que sea demasiado tarde, suscríbete a nuestro canal y comparte este mensaje porque las señales están aquí y el mundo debe estar listo para su regreso. Debajo de los bosques, hay seres y senderos turísticos de Yellowstone yace una bestia inquieta que ha dormido durante miles de años. Sin embargo, en las últimas semanas ese letargo ha sido interrumpido por extraños temblores. Durante días la tierra ha temblado como si respirara. Los lugareños han grabado vídeos donde el suelo mismo se ondula y se agrieta mientras un gemido inquietante resuena desde abajo. Algunos describieron el sonido como el soplar de trompetas distantes, tonos que parecían menos geológicos que celestiales, resonando a través de la piedra como una advertencia desde las profundidades. Los animales lo sintieron primero. Los bisontes, normalmente símbolos de fuerza y calma, estampaban aterrorizados. Los osos abandonaron sus madrigueras. Los lobos huyeron de sus territorios e incluso las aves se elevaron en oscuros enjambres huyendo de los cielos de Yellowstone. Guardabosques y visitantes quedaron atónitos. Era como si la propia naturaleza hubiera declarado un éxodo. La ciencia podría llamarlo instinto. Sin embargo, para muchos se sentía como si la creación misma estuviera gimiendo, haciendo eco de las antiguas palabras de Romanos. Toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Luego llegaron los gráficos sísmicos. Investigadores que mapeaban la actividad sísmica descubrieron algo escalofriante. Los temblores se alineaban en un camino casi perfecto que se extendía desde Kentucky, atravesando Yellowstone y cruzando el océano hasta las costas de Rusia. ¿Cómo podrían estar conectados lugares tan distantes? Algunos geólogos susurraron sobre profundas fracturas del manto. Otros, incapaces de explicarlo, dejaron la pregunta en el aire. ¿Era esta una cicatriz de la naturaleza o una grieta sobrenatural trazada en la tierra por una mano divina? Imaginar la erupción de Yellowstone es enfrentarse al apocalipsis. En los primeros momentos, explosiones ardientes arrasarían valles, árboles, ríos y vidas. Pero el mayor horror radica en las secuelas. Miles de millones de toneladas de ceniza lanzadas a la atmósfera oscurecerían el sol, convirtiendo el día en un crepúsculo perpetuo. Las cosechas en todos los continentes fracasarían. Las temperaturas se desplomarían durante una década de invierno. Hambre, escasez y pestilencia acecharían a las naciones. Las ciudades se derrumbarían en el caos y el delicado equilibrio de la civilización se desmoronaría en violencia y desesperación. Estados Unidos quedaría destrozado, pero la catástrofe no se detendría en sus fronteras. El mundo entero se tambalearía bajo el peso de este desastre. Y lo más aterrador es que esto ya ha ocurrido antes. Los registros geológicos muestran que Yellowstone ha entrado en erupción 3 veces en la historia de la Tierra, cada evento remodelando continentes y climas. Si sucedió entonces, ¿por qué no ahora? Especialmente cuando todas las señales apuntan a que la bestia se agita una vez más. La Biblia previó días como estos. En Lucas 9:1, Jesús advirtió, habrá grandes terremotos en diferentes lugares y hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo, terremotos grandes que desgarrarán naciones, señales en los cielos, animales huyendo y gente temblando. Yellowstone parece menos una curiosidad geológica y más un cumplimiento vivo de la profecía. Así que nos queda una pregunta inquietante. ¿Stone es simplemente un volcán natural o es una trompeta de advertencia que suena a través de las entrañas de la Tierra?
Quizás esto no es meramente ciencia desarrollándose, sino la escritura del Creador grabada en piedra y cielo. Y quizás, solo quizás, la bestia dormida de Yellowstone no solo es un peligro para la vida en la Tierra, sino una señal de que el tiempo del que habló Cristo se acerca. A la sombra de la tierra temblorosa de Yellowstone, los cielos revelaron misterios no menos aterradores. Los informes de extrañas luces danzando contra la noche oscura comenzaron a extenderse por la región. Algunas flotaban en silencio, pulsando con un brillo antinatural antes de desvanecerse en la nada. Otras cruzaban los cielos a velocidades imposibles. El astrofísico de Harvard, Aviló, anunció que uno de esos objetos que se precipitaba por el espacio a 130,000 km por hora no podía descartarse como escombros ordinarios. Podría, sugirió, ser una sonda, evidencia de tecnología más allá de nuestro mundo. Sin embargo, para aquellos inmersos en las escrituras, estas luces traían ecos de visiones antiguas. El profeta Ezequiel habló de ruedas de fuego dentro de ruedas radiantes y vivas, mientras que Eliseo contempló carros de fuego que descendían de los cielos. Apocalipsis 2 describe ejércitos celestiales vestidos de luz, preparándose para una batalla final. ¿Podrían los ovnis de hoy ser vislumbres de esa misma realidad? La hueste angelical atravesando el velo o son engaños, falsificaciones destinadas a desviar a la humanidad en su hora más desesperada. Lo que más estremece el alma es el momento. Testigos presenciales testifican que en las noches en que los temblores de Yellowstone retumbaban bajo tierra, misteriosas luces destellaban en los cielos, como si el cielo y la tierra estuvieran conspirando juntos. Los gobiernos los descartan como proyectos militares, tecnologías avanzadas ocultas a la vista pública. Pero muchos preguntan, si estos son secretos de hombres, ¿por qué aparecen en los momentos precisos en que la naturaleza clama? Así la pregunta persiste. ¿Son los ovnis heraldos de salvación o presagios de juicio? ¿Estamos viendo el último velo descorrido con los cielos y la tierra gritando el mismo mensaje de que el tiempo del que habló Cristo está sobre nosotros? En las costas de Israel, los testigos quedaron atónitos cuando las aguas del mar de Galilea cambiaron de su habitual azul verde a un impactante carmesí. Vídeos capturados por los lugareños se extendieron rápidamente por internet, mostrando olas que parecían fluir con sangre. Los científicos se apresuraron a explicarlo, culpando a las floraciones de algas, altas concentraciones de manganeso u otras causas naturales. Sin embargo, pocos estaban convencidos. Para quienes lo vieron con sus propios ojos, la transformación parecía menos biología y más profecía. La Biblia no es ajena a los ríos teñidos de rojo. En el libro del Éxodo, el Nilo fue golpeado durante las plagas de Egipto, convirtiéndose en sangre como señal del juicio de Dios. Y en Apocalipsis 16, 3, Juan escribe, y el mar se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente en el mar murió. Estas antiguas palabras parecen resonar inquietantemente en el espectáculo de hoy en Galilea, el mismo lago donde Jesús una vez caminó sobre el agua y calmó la tormenta. Pero, ¿qué significa espiritualmente? La sangre siempre ha sido el símbolo del sacrificio, del pacto, de la salvación. Para los cristianos recuerda la sangre de Jesús derramada para la redención de la humanidad. Así el mar de Galilea que se vuelve rojo puede verse tanto como una advertencia terrible como una señal sagrada. Declara juicio a quienes se apartan, pero susurra esperanza a quienes se aferran a Cristo. En las aguas carmesí vislumbramos tanto la ira de Dios como la promesa de su liberación. La noche del 8 de septiembre de 2025. El mundo mirará los cielos y será testigo de un drama celestial largamente predicho. Los astrónomos confirman que un eclipse lunar total oscurecerá el cielo y a medida que la sombra de la Tierra se trague la luna, ésta brillará con un profundo carmesí, lo que el mundo llama una luna de sangre. Para muchos será un espectáculo científico. Sin embargo, para quienes conocen las Escrituras, es una profecía escrita en las estrellas. Joel 2:31 declara, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esta no es la primera luna de sangre en la historia,
pero su momento es lo que estremece el alma. Llega mientras Yellowstone tiembla, mientras los mares se tiñen de rojo, mientras las guerras y los rumores de guerras dominan nuestros titulares. La humanidad, en lugar de arrepentirse, se sumerge más profundamente en la violencia, la codicia y la corrupción. Mientras los cielos advierten con señales ardientes, la tierra gime y aún así la humanidad se burla, distraída por su propia búsqueda de poder. La Biblia nos recuerda que estos eventos cósmicos no son coincidencias, sino alarmas divinas, advertencias antes de que caiga el telón final, así como la trompeta de un ejército señala la batalla. La luna de sangre sirve como trompeta del cielo, declarando que el día del ajuste de cuentas se acerca. Cuando la luz carmesí inunde el cielo nocturno, la pregunta no será si la ciencia puede explicarlo. La pregunta será, ¿hemos escuchado la advertencia? Porque en ese resplandor rojo sangre reside tanto el terror como la misericordia, el terror del juicio y la misericordia de un Dios que aún da una última oportunidad para regresar antes de que la puerta de la gracia se cierre para siempre. Y mientras los cielos escriben sus advertencias en fuego y sangre, se está preparando el escenario en la tierra para una figura más oscura, aquella de la que se ha hablado mucho en la profecía, el Anticristo. Leyendas y escrituras por igual lo describen como un niño nacido no de la luz, sino de la sombra, nutrido por la mano del adversario mismo. No vendrá como un monstruo, sino como un líder brillante, persuasivo, vestido de carisma, ofreciendo soluciones a un mundo ahogado en el caos. Muchos lo llamarán Salvador. Sin embargo, debajo de la máscara yace el espíritu del engaño. Este falso Mesías reflejará a Cristo, pero distorsionará cada promesa, atrayendo a las naciones a su control. Mira el estado de nuestro mundo actual. La violencia es glorificada mientras la justicia es objeto de burla. Lo bueno es llamado malo y lo malo es celebrado como progreso. La tecnología avanza a una velocidad vertiginosa, pero la moralidad se derrumba. La inteligencia artificial surge para reemplazar el pensamiento humano mientras la división se profundiza entre el este y el oeste. Cada lado armado con armas capaces de acabar con civilizaciones. Pobreza y codicia van de la mano y la fe es descartada como superstición. En un suelo tan desesperado, la semilla del anticristo encuentra tierra fértil. Pablo advirtió en 2 Timoteo 3 y 15, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estas palabras ya no son solo profecía, describen el mundo que vemos a nuestro alrededor a diario. Quizás el pensamiento más inquietante es este. El anticristo ya podría estar entre nosotros, escondido a plena vista, aumentando su influencia, esperando solo el momento perfecto en que la humanidad, cegada por el miedo y la codicia, lo reciba con los brazos abiertos. La humanidad se encuentra en un punto de quiebre. La tierra gime con desastres, terremotos que parten el suelo, tormentas que asolan las costas, plagas que barren naciones y guerras que dejan ciudades en cenizas. La ciencia, alguna vez aclamada como el salvador del progreso, ahora flaquea, incapaz de calmar la furia de la naturaleza o de curar las heridas de la sociedad. Los gobiernos se desmoronan bajo la división y los líderes se muestran impotentes ante el caos. Sin embargo, la herida más profunda no es física, sino espiritual. La gente ha dado la espalda a Dios, inclinándose en cambio ante la riqueza, el placer y los ídolos de la tecnología. La fe, alguna vez el ancla de las almas, es objeto de burla, abandonada o diluida en un ritual vacío. Los corazones se enfrían y los espíritus deambulan en el vacío, hambrientos de significado, pero rechazando la fuente de vida. Este es el verdadero dolor de la humanidad. No solo un mundo que se desmorona externamente, sino un vacío interno que resuena con el silencio dejado cuando Dios es apartado. En medio de todo el miedo,
el temblor y las preguntas sin respuesta, las Escrituras señalan una verdad. Solo hay una solución y su nombre es Jesucristo. La Biblia no nos deja deambulando en la desesperación. Declara con claridad que el fin de todo caos no es la aniquilación, sino el regreso triunfal del Rey. En Apocalipsis 19, Juan registra la visión del cielo abriéndose y Cristo apareciendo no como el siervo sufriente clavado en una cruz, sino como el Rey conquistador sobre un caballo blanco. Detrás de él cabalgan los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, radiantes y listos para llevar justicia a un mundo consumido por el pecado. Él viene con fuego en sus ojos y una corona en su cabeza para juzgar a las naciones y reclamar la creación para su gloria. Este es el Jesús que el mundo debe prepararse para encontrar. Ya no será objeto de burla, rechazado o traspasado. Regresará vestido de majestad, un guerrero y un redentor. La pregunta no es si regresará, sino cuándo. Y Cristo mismo advirtió, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 12:36. Su venida será repentina como un relámpago que cruza todo el cielo. Por eso su llamado es urgente. Estén listos. Permanezcan despiertos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperáis. El instinto del mundo en tiempos de terror es huir, esconderse en búnkeres, almacenar alimentos, buscar seguridad y fuerza humana. Pero la Escritura nos recuerda que no hay montaña lo suficientemente alta, cueva lo suficientemente profunda, ni tecnología lo suficientemente fuerte como para protegernos del juicio de Dios. La verdadera solución no es escapar, sino rendirse, volver al Creador con corazones arrepentidos. La salvación no se encuentra en los gobiernos ni en la ciencia, sino en la sangre de Cristo derramada en la cruz, todavía poderosa para perdonar y restaurar. Así que desde la tierra inquieta de Yellowstone hasta las olas carmesí del mar de Galilea, desde la ominosa luna de sangre hasta las misteriosas luces en el cielo, todas son señales, todas son alarmas destinadas a despertar a una humanidad dormida. No son coincidencias, son invitaciones, son advertencias, son la Escritura de Dios extendida por la tierra y el cielo, instándonos a prepararnos para el evento más grande de la historia, el regreso de su Hijo. Y ahora la pregunta final presiona a cada alma. Cuando los cielos se abran y el Rey cabalgue con los ejércitos de gloria, ¿serás hallado en terror o en triunfo? Cuando suene la trompeta y la tierra tiemble, ¿estarás entre los que se encogen de miedo o entre los que se levantan con alegría? Las señales están aquí. El tiempo está cerca. La única pregunta que queda es esta: ¿estás listo para encontrarte con Él? La luz del mundo. La Biblia no es meramente un viejo libro de historias, sino la palabra viva de Dios preservada a través de los siglos, una lámpara para guiar los pasos de la humanidad y una luz para penetrar la oscuridad más profunda. Es la verdad eterna, inmutable, aunque los reinos suban y caigan, inquebrantable ante las cambiantes filosofías del hombre. Dentro de sus páginas sagradas yace el relato de la creación misma, de Dios llamando al universo a la existencia por su mandato. Nos habla de la trágica desobediencia del hombre a su Creador y de la tristeza, el dolor y la separación que entraron en el mundo a causa del pecado. Sin embargo, la Biblia no es solo un registro de la caída del hombre, es una revelación del amor inagotable de Dios. De principio a fin, teje un hilo redentor, un plan divino para rescatar a la humanidad. Proclama la venida de un Salvador, uno que nacería con humildad, viviría en justicia, moriría en agonía para cargar con los pecados de la humanidad y resucitaría en victoria sobre la tumba. Aquellos que creen su mensaje encuentran más que consuelo. Experimentan la transformación, experimentan el perdón de los pecados, la liberación de la culpa y la dulce paz de la reconciliación con Dios. Se les dan corazones nuevos que aprenden a amar incluso a los enemigos, fuerza para resistir el agarre del pecado y una esperanza viva de vida eterna más allá de la tumba. La Biblia es entonces no solo historia y profecía, sino también un espejo de la condición humana y un mapa que nos guía de regreso a Dios mismo. La maravillosa creación de Dios. Dios, el Creador eterno, existía antes del tiempo mismo.
Él está presente en todas partes, omnipotente en poder, insondable en sabiduría. Por su palabra hablada se formaron galaxias. Las estrellas se dispersaron por los cielos como joyas y el vasto cosmos llegó a existir. Por su aliento, la tierra fue moldeada, al principio cubierta de agua, hasta que su voz mandó que aparezca la tierra seca y montañas, llanuras y valles surgieron de las profundidades. Él vistió la tierra con hierba que se ondula como olas en el viento y la adornó con flores que muestran una belleza inconmensurable. Árboles de todo tipo extendieron sus ramas hacia el cielo, dando fruto, refugio y sombra. Los pájaros llenaron el aire con incontables cantos, cada uno único, pero juntos formando un coro a su creador. En los campos y en los bosques, animales, grandes y pequeños deambulaban desde el poderoso león hasta el insecto más diminuto. En las aguas creó lagos y mares repletos de criaturas de todas las formas y tamaños, algunas gráciles, otras temibles, todas maravillosas. Para gobernar el día, Dios hizo que el sol resplandeciera con calor y luz. Para gobernar la noche, colocó la luna como una lámpara de plata. Salpicó el cielo con innumerables estrellas, brillando como testimonio de su majestad. Luego, como corona de su creación, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En sus fosas nasales sopló el aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente distinta de todas las criaturas, capaz de razonar, amar y tener comunión con Dios. Lo llamó Adán. Viendo que Adán no debía estar solo, Dios hizo caer sobre él un sueño profundo y formó a una mujer de su costilla. Ella fue llamada Eva, la compañera de su vida, hueso de sus huesos y carne de su carne. En su unión, Dios reveló su designio para la familia, una relación de amor, confianza y dominio compartido sobre la creación. Juntos caminaron con Dios en el fresco del día, disfrutando de una comunión sin obstáculos en el jardín que él había plantado. Durante 6 días, Dios creó y al séptimo descansó, bendiciéndolo como un día de reposo para la humanidad. Todo era perfecto y Dios lo declaró muy bueno. Sin embargo, en esta armonía entró la rebelión, porque la Biblia nos habla de un ángel caído, Satanás, una vez radiante, pero expulsado del cielo, quien trajo el mal, el orgullo y la corrupción al mundo. A través de él llegaron la tristeza, la enfermedad y la muerte. El trágico comienzo del pecado. Dios dio a Adán y Eva un hermoso hogar, el jardín del Edén. Desbordaba de todo tipo de frutas, árboles y plantas para su disfrute. Pero Dios, con amor y sabiduría, puso un límite para su bien. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La advertencia fue clara. El día que del comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, Satanás, el engañador, se acercó a Eva con palabras astutas. Le susurró mentiras. No moriréis. Seréis como dioses. Tentada por la belleza del fruto y la promesa de sabiduría, Eva tomó y comió y le dio a Adán, quien también comió. En ese momento, la inocencia se hizo añicos. La vergüenza traspasó sus corazones y se escondieron entre los árboles. Cuando la voz de Dios preguntó, Adán, ¿dónde estás?, su miedo testificó que algo precioso se había perdido. Su desobediencia acarreó graves consecuencias. Dolor, trabajo, decadencia y muerte entraron en la existencia humana. Fueron expulsados del Edén, querubines, con una espada flamígera guardando el camino al árbol de la vida. El pecado había erigido una barrera entre Dios y el hombre. Lo que había sido un paraíso se convirtió en un mundo de lucha. Sin embargo, incluso en el juicio, el amor de Dios fue revelado. Prometió un Redentor que un día aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría la esperanza a la humanidad. El triste resultado del pecado. Adán y Eva se afligieron profundamente por su desobediencia. Sabían que la dulce comunión con Dios se había roto. Sin embargo, en su misericordia, Dios todavía los amaba y los vistió, cubriendo su desnudez con vestiduras hechas de pieles, una señal temprana de que el pecado exigía el derramamiento de sangre. Aunque expulsados del Edén, Dios no los abandonó. Les dio la promesa de un Redentor,
uno que vendría a través de sus descendientes para deshacer el engaño de la serpiente. Sus primeros hijos, Caín y Abel, llevaron ofrendas ante el Señor. Caín, un agricultor, ofreció productos de sus campos, mientras que Abel, un pastor, trajo el mejor cordero de su rebaño. El sacrificio de Abel, que implicaba el derramamiento de sangre, agradó a Dios. El de Caín, no. La envidia envenenó el corazón de Caín y el pecado se agazapó a su puerta. Dios incluso le advirtió: si bien hicieres, no serás enaltecido. Pero Caín endureció su corazón, se levantó contra su hermano y derramó sangre inocente sobre la tierra. Cuando Dios preguntó: ¿dónde está Abel, tu hermano?, Caín respondió con fría desafianza: soy yo, guarda de mi hermano. Génesis 4, 9. En esa respuesta se escuchó una vez más el eco de la rebelión de la humanidad. Orgullo, negación y alienación. El castigo de Caín fue vagar por la tierra, inquieto y sin paz. Así el ciclo del pecado continuó. Envidia, odio, violencia, alejando a la humanidad aún más de Dios. Pero aún a través de Set y sus descendientes, Dios preservó una línea fiel que se aferró a sus promesas de un Salvador venidero. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pasaron generaciones. De la piadosa línea de Set vinieron hombres y mujeres que creyeron las promesas de Dios. Abraham, llamado de su tierra natal, confió en la palabra de Dios y fue llamado amigo de Dios. A él se le dio un pacto de que a través de sus descendientes todas las naciones de la tierra serían bendecidas. De Abraham vino Isaac, luego Jacob, y de Jacob las 12 tribus de Israel, un pueblo elegido para preservar la promesa de salvación. Siglos más tarde, en la humilde ciudad de Belén, esa promesa se cumplió. Una virgen llamada María dio a luz a un hijo concebido por el Espíritu Santo. Los ángeles llenaron el cielo nocturno, declarando: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:1. Los pastores dejaron sus rebaños para presenciarlo. Sabios del este siguieron una estrella para adorarlo. El Redentor había llegado, vestido no de majestad, sino de humildad, acostado en un pesebre. De niño, Jesús asombró a los maestros de la ley con su sabiduría. A los 12 años discutió las Escrituras con los eruditos, confundiéndolos con una comprensión mucho más allá de sus años. A los 30 años comenzó su ministerio proclamando: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Leyó la profecía de Isaías y declaró: hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Desde ese momento se reveló a sí mismo como el Mesías, la luz del mundo. Jesús ofrece vida eterna. El ministerio de Jesús estuvo marcado por milagros que testificaron su autoridad divina. Sanó a leprosos con un toque, devolvió la vista a los ciegos y resucitó a los muertos. Habló a las tormentas y el viento y el mar obedecieron. Caminó sobre el agua demostrando dominio sobre la creación. Alimentó a multitudes con panes y peces, enseñando que él mismo es el pan de vida. Pero sus milagros fueron más que demostraciones de poder, fueron señales de su compasión. Miró a las multitudes como ovejas sin pastor y lloró por su extravío. Perdonó pecados diciendo: tu fe te ha salvado. Declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Ofreció vida eterna, no a los poderosos, ni a los ricos, sino a los humildes, a los quebrantados, a los arrepentidos. A sus discípulos les dio la mayor promesa. Voy, pues, a prepararos lugar. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14:2-3. Sus palabras no eran poesía, eran certeza. El cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado. El plan de salvación de Dios. Cuando era niño, mi familia hacía viajes a Portugal casi cada 2 años. Estos viajes estaban llenos de recuerdos de familia, comida y cultura,
pero nunca estaban completos sin una parada en uno de los sitios religiosos más famosos del país, Fátima. Para cualquiera que nunca haya estado, es un complejo vasto y hermoso, un lugar bullicioso de turistas, peregrinos y fieles. En su corazón se alza una magnífica iglesia, impresionante en arquitectura y grandeza, construida en el mismo lugar donde 3 niños afirmaron haber sido visitados por María, la Madre de Jesús. La historia, tal como se cuenta, es simple, pero apasionante. Aparentemente María descendió del cielo y se apareció a estos niños, dándoles un mensaje que, según ella, venía de Dios. En reverencia por este evento, la gente construyó un santuario y año tras año miles viajan allí con esperanza y expectación. Vienen creyendo que María misma tiene la clave de su salvación. Creen que sus palabras ofrecen un plan, una forma de limpiarse del pecado, una forma de ganarse el favor de Dios y, en última instancia, una forma de entrar al cielo. Pero aquí radica la tragedia. Este plan de salvación no es el plan de Dios en absoluto. Es un plan de obras, de sacrificios interminables, de rituales que colocan toda la carga de la salvación directamente sobre los hombros del hombre. Requiere que las personas de alguna manera reparen su pecado, paguen su culpa, equilibren sus fracasos con sufrimiento y actos religiosos. No es un plan arraigado en la gracia de Dios, sino en el esfuerzo de la humanidad. He sido testigo con mis propios ojos de personas que caminan de rodillas durante casi un hombro por duros caminos de mármol, sangrando, magulladas y exhaustas, rezando el rosario con palabras repetitivas, creyendo que su agonía podría mover el cielo a perdonarlas. Las he visto llevar cántaros vacíos a los grifos que rodean el santuario, llenándolos con agua común como si fuera divina, creyendo que al beberla o rociarla podrían recibir bendición o curación. Sus rostros están llenos de esperanza y, sin embargo, su esperanza está trágicamente fuera de lugar. A pesar de todo su esfuerzo, todavía se quedan con la incertidumbre. He hecho lo suficiente, he sufrido lo suficiente, he orado lo suficiente y esa es la parte más desgarradora. Incluso después de cumplir cada ritual, no pueden estar seguros de si es suficiente para traerles la salvación. Su plan los deja vacíos, inciertos y esclavizados por el miedo. ¿Por qué? Porque es un plan ideado por el hombre, no ordenado por Dios. Glorifica a María en lugar de a Cristo. Demanda gloria para el esfuerzo humano en lugar de descansar en la obra terminada de la cruz. Pero alabado sea Dios, Él no ha dejado la salvación en manos del hombre. Si dependiera de nosotros, estaríamos completamente perdidos. ¿Quién de nosotros podría ser lo suficientemente bueno? ¿Quién podría orar lo suficiente? ¿Sacrificarse lo suficiente o sufrir lo suficiente para borrar la mancha del pecado? Ninguno de nosotros. Como Isaías 46 nos recuerda, yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Solo Él provee la salvación. Solo Él ya ha logrado lo que el hombre nunca podría. Y así en nuestro pasaje de hoy, a medida que avanzamos de Hechos 10 al capítulo 11, se nos recuerda el verdadero fundamento de la salvación. En Hechos 10 vimos los 6 componentes que a menudo describen la respuesta del hombre a la salvación. Buscar, reconocer, obedecer, creer, escuchar y recibir. Estos son importantes, pero no son el corazón de la salvación misma. La salvación no se trata de la búsqueda del hombre, sino de la iniciativa de Dios. No se trata de nuestra fuerza, sino de su gracia. No se trata de nuestros rituales, sino de su espíritu. En Hechos 11, Lucas pone el foco donde debe estar, en Dios mismo. La salvación en su esencia es el plan de Dios. No el nuestro es su diseño, su elección, su empoderamiento y su gloria a través de la limpieza del pecado por el Espíritu Santo. La salvación rompe cadenas, renueva corazones y nos reconcilia con el Padre. No puede ser frustrada por el esfuerzo humano, ni puede ser mejorada por la tradición humana. Pertenece enteramente a Dios esta mañana. Entonces, nuestro enfoque está en esta verdad. El plan de salvación de Dios no se logra mediante el sacrificio humano, ni por rituales, ni por apariciones marianas, sino por la gracia de Dios a través de Jesucristo,
aplicada por el poder del Espíritu Santo para la gloria del Padre. Hechos 11 nos lleva a un momento crucial en la historia de la Iglesia primitiva. Pedro acaba de presenciar el derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles, los forasteros, personas que los judíos nunca esperaron que Dios recibiera. Cuando los creyentes en Jerusalén oyeron esto, estaban confundidos, incluso críticos. Entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Hechos 11, 3. Para ellos, la salvación todavía estaba ligada a las tradiciones humanas, la circuncisión, la ley, la pureza ritual. No podían comprender que Dios salvaría aparte de sus condiciones hechas por el hombre. Gracias por acompañarnos hoy. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Aparecen grietas al mismo tiempo. 2 semanas antes de que estallara la crisis total, extrañas señales comenzaron a extenderse por los desiertos de California. En el Valle de Mojave y el Valle Imperial, vastos paisajes quemados por el sol donde la vida se aferra a la supervivencia, las criaturas salvajes abandonaron repentinamente sus territorios. Al principio, el éxodo parecía aleatorio, una rareza para que los oficiales de vida silvestre locales la notaran y olvidaran, pero luego la tierra misma comenzó a hablar. Desde la perspectiva de las cámaras de tráfico de la carretera, las primeras fracturas aparecieron en plena noche. Largas fisuras negras se abrieron en las carreteras desérticas vacías, sus bordes humeando débilmente en el aire fresco. En cuestión de horas, los drones desplegados por los servicios de emergencia estatales revelaron el asombroso alcance. Estas grietas no estaban aisladas. Brotaron casi simultáneamente a lo largo de cientos de kilómetros, como si una vasta mano bajo la superficie hubiera apretado sus dedos y desgarrado la tierra. Desde los acantilados costeros de San Diego, pasando por los fértiles campos del Valle Central hasta los polvorientos límites de la frontera con Nevada, surgió la misma geometría antinatural. Algunas fracturas se extendían perfectamente rectas durante cientos de metros, como si hubieran sido trazadas por una regla invisible. Otras se doblaban en ángulos precisos, zigzagueando en patrones que desafiaban las líneas de falla naturales. Y en todas partes, los mismos detalles inquietantes, un tenue brillo de calor que emanaba de las grietas y el acre olor a azufre en el aire. Los primeros equipos de campo del Servicio Geológico de Estados Unidos llegaron en 48 horas, sus instrumentos repletos de sensores, sismógrafos y cámaras térmicas. Lo que encontraron solo profundizó el misterio. Las firmas sísmicas registradas cerca de las fracturas no coincidían con ningún patrón de terremoto conocido. Las formas de onda carecían de los fuertes sacudones típicos de las fallas de desgarre como San Andrés. En cambio, las lecturas se asemejaban a algo más lento, más sostenido, un movimiento de molienda profundo mucho más abajo, como si la corteza se estuviera separando. En una reunión de emergencia, un geofísico senior del USGS rompió el silencio con una declaración que heló la sala. Esto no es un terremoto convencional. Los datos sugieren un evento de extensión a gran escala, posiblemente la etapa inicial de una falla. Una falla normalmente encontrada en lugares como África Oriental o el Atlántico Medio, se forma cuando un continente comienza a dividirse. Es el nacimiento de un océano, un proceso geológico que se desarrolla a lo largo de millones de años. Pero aquí en California las señales se condensaron en semanas, quizás días. Si la teoría de la grieta resultaba cierta, una parte del estado podría eventualmente separarse por completo de la placa norteamericana a la deriva hacia el Pacífico. Las implicaciones eran impensables. Los Ángeles, San Diego, las arterias económicas de la costa oeste, aisladas no por líneas políticas, sino por el lento e implacable desgarro de la Tierra misma. Y por encima de los datos, más allá de la ciencia, una pregunta más oscura flotaba en el aire. ¿Era este el planeta remodelándose a sí mismo o era, como algunos susurraban, una señal predicha hace mucho tiempo? Cuando las fracturas en California comenzaron a dominar los titulares, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA emitió un comunicado que intensificó la alarma. Utilizando datos de INSAR,
radar de apertura sintética interferométrico, de alta resolución y de la red GPS, los científicos confirmaron que el segmento sur de la falla de San Andrés, que se extiende desde el mar de Saltón hasta Cajón Paz, había comenzado a moverse a un ritmo 3 veces más rápido que su promedio histórico en los últimos 50 años. Aún más inquietante fue el descubrimiento de una nueva línea de fractura que corría casi paralela a la falla principal. Esta ruptura secundaria nunca había aparecido en ningún mapa sísmico antes, lo que sugiere el despertar de una falla latente o una nueva grieta que se forma en tiempo real. Las implicaciones eran asombrosas. La falla más infame de California ahora podría ser parte de una zona de inestabilidad en expansión. Las imágenes satelitales revelaron una deformación masiva de la superficie, con la Tierra abombándose y estirándose a lo largo de una franja de decenas de kilómetros de ancho. Las carreteras se deformaron sutilmente, los canales de riego se desplazaron y los marcadores satelitales utilizados para levantamientos geodésicos mostraron desplazamientos de varios centímetros en pocas semanas, cambios que normalmente tomarían décadas. Luego vino la revelación más inquietante. Un radar de penetración terrestre detectó una profunda migración de fluidos bajo la falla. Esto no era simplemente el movimiento de aguas subterráneas. Las firmas térmicas insinuaban fluidos sobrecalentados y posiblemente magma ascendiendo de profundos depósitos corticales. Tal actividad podría significar que el estrés tectónico se estaba amplificando por la presión magmática, una combinación conocida por desencadenar eventos sísmicos catastróficos. A puerta cerrada, los geofísicos comenzaron a ejecutar modelos de peor escenario. Si el estrés acumulado a lo largo del sur de San Andrés se rompiera en un evento masivo, las simulaciones proyectaron un terremoto que superaría la magnitud 8.5. La destrucción sería inimaginable. Secciones enteras de Los Ángeles y San Diego reducidas a escombros, carreteras cortadas e infraestructura destrozada. En una conferencia de prensa, la voz de una científica de la NASA tembló al hablar. Estamos viendo cambios que nunca antes habíamos documentado. Si este segmento de falla cede en un solo movimiento, el daño no se limitará a California, se extenderá por toda la nación. Y para aquellos que leen las antiguas profecías, la imagen era escalofriantemente familiar, una gran división en la Tierra, el temblor de las ciudades y una advertencia para estar preparados para lo que viene después. Quédate con nosotros porque lo que viene a continuación te impactará aún más. Actividad magmática y cambio del fondo marino. Mientras los ojos de los científicos estaban fijos en las fracturas que atravesaban los desiertos y valles de California, un drama paralelo se desarrollaba bajo el Pacífico. Datos de las boyas de monitoreo de aguas profundas de la NOAA e informes clasificados de la Marina de los Estados Unidos revelaron una tendencia alarmante. Durante el último mes, las temperaturas del fondo marino frente a la costa de California habían aumentado en zonas concentradas. Esto no era una fluctuación estacional. Anomalías térmicas de esta escala suelen indicar un aumento de energía desde las profundidades de la Tierra. Acompañando el calor, hubo liberaciones repentinas de grandes volúmenes de metano y dióxido de carbono de las fisuras en el lecho marino. Penachos de gas se elevaron como torres fantasmales en las aguas oscuras, registrados por cámaras sumergibles mientras subían y se dispersaban. En varios casos, estas fracturas submarinas se alinearon casi perfectamente con las rupturas superficiales que atraviesan el Condado de San Diego y el Valle Imperial. Los geofísicos comenzaron a reconstruir una posibilidad inquietante. La falla de San Andrés en el sur puede no ser una grieta continental aislada, sino parte de una red tectónica mucho más grande e interconectada. Esta red podría vincular la falla a zonas de subducción en alta mar y dorsales oceánicas en el Pacífico Oriental, permitiendo que las tensiones y los fluidos migren a lo largo de cientos de kilómetros. Si esto es cierto, las implicaciones son enormes. El movimiento de magma bajo el lecho marino podría desestabilizar la empinada pendiente continental en alta mar. Un colapso repentino de este terreno submarino o una erupción volcánica oculta podría generar un tsunami lo suficientemente poderoso como para devastar no solo la costa de California, sino también Hawái, México y partes de la cuenca del Pacífico en Asia. En reuniones privadas,
algunos funcionarios admitieron el escenario de pesadilla, una reacción en cadena en la que la ruptura sísmica en tierra desencadena un deslizamiento de tierra en aguas profundas, lo que a su vez desata olas que viajan miles de kilómetros. Ya no se trataba solo de la división de California. El peligro radicaba en que los sistemas de la Tierra actuaran como una fuerza interconectada e impredecible. Y para aquellos con oído para la profecía, la visión de los mares rugiendo y las islas huyendo del apocalipsis comenzó a sonar menos como metáfora y más como noticias de última hora. Señales en la Biblia. Para quienes recurren a las Escrituras, los acontecimientos que sacuden California parecen hacer eco de antiguas advertencias. En Mateo 24:7, Jesús declaró: habrá terremotos en diferentes lugares. El profeta Amós preguntó en 3:6, cuando el desastre llega a una ciudad, ¿no lo ha causado el Señor? Y en Apocalipsis 4:18, la visión es aún más aterradora. Entonces, hubo un gran terremoto, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Ahora, mientras la tierra se abre, los mares se agitan y el cielo se oscurece bajo extrañas nubes, los paralelismos se vuelven difíciles de ignorar. Estos no son solo eventos geológicos, son escenas sacadas directamente de las páginas proféticas de la Biblia. ¿Podría California ser más que solo un lugar de inestabilidad tectónica? ¿Podría ser el primer eslabón en una cadena global de trastornos? Un paso más cerca del día predicho. Para aquellos con ojos para ver, las señales están convergiendo. La tierra gime, los océanos rugen y las naciones tiemblan. La pregunta ya no es si las advertencias son reales, sino si las reconoceremos a tiempo. Sigan mirando. Las próximas señales irán mucho más allá de las costas de América. Si California se fracturara y se hundiera en una crisis, las consecuencias serían inmediatas. La energía, el agua e Internet se interrumpirían. Las innovaciones de Silicon Valley se detendrían, las producciones de Hollywood se paralizarían y los puertos más concurridos de la nación se detendrían. Millones podrían ser desplazados, las cadenas de suministros se cortarían y las economías de todo el mundo sentirían las ondas de choque. Sería un momento que remodelaría no solo el mapa de Estados Unidos, sino su propio latido. Pero, ¿es este el tipo de momento del que Jesús habló hace mucho tiempo en Mateo 247? Él dijo: se levantará nación contra nación y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Estas no eran metáforas vagas, eran señales a las que estar atentos, indicadores de que la historia se movía hacia un punto de inflexión decisivo. Las advertencias de Jesús fueron tanto aleccionadoras como compasivas. No habló para asustar, sino para preparar. En Lucas 9:28 añadió: cuando estas cosas comiencen a suceder, levantaos y alzad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca, incluso en medio de la agitación. Sus palabras apuntaban a la esperanza. Si los temblores y las fracturas de hoy reflejan las profecías de las Escrituras, entonces quizás no son aleatorios en absoluto. Quizás son recordatorios, susurros de la eternidad de que la historia del mundo se acerca a su próximo capítulo y que nuestros corazones deberían estar listos para el regreso de aquel que lo mantiene todo unido. El Señor regresará. En Mateo 12:33, Jesús dijo: cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Estas palabras no fueron dichas para llenarnos de temor, sino para despertar nuestros corazones. Las señales en la tierra, en el mar y en los cielos no son solo eventos aleatorios. Son recordatorios de que la historia avanza hacia un día prometido. Cuando el suelo tiembla y el mundo se siente incierto, nuestro instinto es buscar algo sólido a lo que aferrarnos. Pero los edificios, los sistemas e incluso las naciones pueden caer. La única base que no se moverá es la fe en Jesucristo, aquel que conquistó la muerte y tiene el futuro en sus manos. La solución no es el pánico, sino la preparación. Preparación del corazón. Esto significa volver a Dios, dejar ir la amargura, elegir el perdón sobre los rencores y amar a los demás incluso cuando no sea fácil. Significa vivir cada día con propósito, alerta, despiertos y listos.
Solo en él encontraremos un refugio lo suficientemente fuerte como para resistir el temblor del mundo. Salmo 46. 1 nos recuerda, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Si las señales que vemos realmente apuntan a su regreso, entonces este es el momento de acercarnos, no de alejarnos. El Rey viene y no viene a destruir a aquellos que le pertenecen, sino a reunirlos en casa. Así que estemos listos, no con miedo, sino con esperanza. No aferrándonos a lo que pasará, sino aferrándonos a la promesa eterna de que cuando todo lo demás se derrumbe, Cristo permanecerá y Él será suficiente. La historia que hemos rastreado no se trata solo de ciencia, ni solo de California, ni siquiera de un momento en la historia. Se trata de la convergencia de la ciencia en la Tierra. Bajo el mar y en los cielos, la Tierra se parte, los océanos se agitan, los cielos cambian de maneras extrañas e inexplicables. Cada uno de estos podría considerarse una anomalía por sí solo, pero juntos forman un patrón demasiado preciso para ignorarlo. Desde los desiertos del Moabi hasta las profundidades del Pacífico, la Tierra está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? La antigua profecía advirtió de un tiempo en que el mundo temblar. Los mares rugirían y las naciones estarían en conmoción. Las señales no están llegando, ya están aquí. Esto es más que una noticia de última hora. Es una llamada de atención. Cada imagen, cada informe, cada temblor es una invitación de Dios a mirar más allá del caos y encontrar a aquel que es inquebrantable. La elección es nuestra, pasar de largo y olvidar o tomar estas señales en serio y preparar nuestros corazones. Si crees que este mensaje importa, no te lo guardes. Compártelo. Diles a tus amigos, a tu familia, a tu comunidad, porque merecen la oportunidad de estar preparados también. En los días de Noé, la gente vivía la vida como de costumbre hasta que llegó el diluvio. No podemos permitirnos repetir ese error. Ahora imagínate esto. Desde las alturas, California se extiende bajo nosotros. Una gran grieta brilla débilmente en la oscuridad, como una herida en la tierra. La cámara retrocede lentamente, revelando la curva de todo el planeta, los continentes, los océanos, las nubes suspendidas en la oscuridad del espacio. Y entonces, como si una gran luz se hubiera apagado, la pantalla se desvanece a negro. A través de la oscuridad aparecen palabras con una claridad cruda e inquebrantable. El Rey viene. ¿Estás listo? Esto no es miedo, es esperanza. Es la certeza de que sin importar lo que tiemble, lo que se rompa o lo que caiga, aquellos que le pertenecen permanecerán en pie. Ahora es el momento de decidir dónde estás. Aunque no podemos comprender plenamente el misterio, Dios ha revelado que cuando Jesús colgó en la cruz, los pecados del mundo entero, mis pecados y tus pecados fueron puestos sobre él. En ese momento Él tomó el castigo que merecíamos. Se convirtió en nuestro sustituto ofreciendo su vida a cambio de la nuestra. Esto no es meramente un concepto teológico. Es una realidad divina afirmada por Dios mismo y podemos descansar en su verdad porque Dios no puede mentir. Las Escrituras declaran en esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Tito 1, 2. Y de nuevo, que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Hebreos 6 y 18. Cuando Dios habla, sus palabras son inmutables y absolutas. Cuando dice que Cristo llevó nuestros pecados, esa declaración es tan cierta como la salida del sol. Pero si esto es cierto y lo es, entonces la siguiente pregunta es profundamente personal. ¿Qué debes hacer con esta verdad? La respuesta no se deja a la especulación. Porque Hechos 5 y 30 nos dice claramente, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es más que un sentimiento fugaz de pesar. Es un cambio deliberado de mente y corazón. Es llegar a un acuerdo con Dios de que somos pecadores, que nos hemos quedado cortos de su gloria y que no podemos salvarnos a nosotros mismos.
También es estar de acuerdo con lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, que su muerte no fue solo un evento histórico, sino el acto mismo que pagó el precio de nuestra redención. En Hechos 16:30-31 encontramos la pregunta urgente hecha por el carcelero de Filipo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta dada por Pablo y Silas fue simple y profunda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Creer aquí significa confiar enteramente. No en parte en ti mismo, no en parte en la religión, no en parte en las buenas obras, sino plena y únicamente en Cristo. Cree que Él cargó con tu pecado sobre sí mismo, que murió en tu lugar, que fue sepultado y que Dios lo resucitó de entre los muertos al tercer día. Esta resurrección no es solo un milagro de la historia. Es el sello de aprobación de Dios sobre la obra que Jesús realizó y es la seguridad del creyente de que la vida eterna es suya a través de Él. El apóstol Juan se hace eco de esta promesa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:1. Recibir a Cristo no es un ritual vacío. Es una transacción personal del corazón donde le das la bienvenida como Salvador y te sometes a Él como Señor. Romanos 10:13 nos da quizás la invitación más inclusiva y cierta de todas, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa palabra todo aquel te incluye a ti, sin importar tu pasado, tus errores, tus fracasos o cuán lejos crees haberte desviado. Y la frase será salvo no deja lugar a la incertidumbre. No dice podría ser o quizás sea, sino será salvo. Si ahora mismo te das cuenta de que eres un pecador que necesita perdón, no tienes que esperar a estar en un servicio de la iglesia o a limpiar tu vida o a sentirte más digno. Donde quiera que estés, ya sea en una habitación tranquila, una calle concurrida o un lugar de desesperación, puedes volverte a Dios en este mismo momento. El arrepentimiento comienza en el corazón y se expresa en oración. En Lucas 6:13, Jesús cuenta la historia del publicano que se puso de pie a la distancia, ni siquiera dispuesto a levantar los ojos al cielo. Simplemente se golpeó el pecho y lloró, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este humilde clamor no era un discurso ensayado. Era la confesión cruda de un hombre que sabía que no tenía nada que ofrecer sino su necesidad. Y Jesús dijo que este hombre, en lugar del orgulloso fariseo que estaba a su lado, se fue a casa justificado ante Dios. Tal oración puede ser tuya hoy. Puedes decir algo como, Señor Jesús, sé que soy un pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Creo que moriste por mis pecados, que tomaste mi lugar y que resucitaste de entre los muertos. Ahora me aparto de mi pecado y te recibo como mi Salvador y Señor. Gracias por perdonarme y darme vida eterna. Amén. No son las palabras exactas lo que importa. Es la sinceridad de tu corazón y la dirección de tu fe. Dios escucha el más mínimo susurro de arrepentimiento genuino y responde con su promesa inquebrantable de salvación. Cuando pones tu confianza en Cristo, varias cosas suceden instantáneamente, incluso si aún no las sientes. Eres perdonado. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros son lavados por su sangre. Eres adoptado, incorporado a la familia de Dios como su hijo. ¿Estás seguro? Tu eternidad está establecida, sellada por el Espíritu Santo que ahora mora en ti. Y al comenzar esta nueva vida, descubrirás que la salvación no se trata solo de evitar el juicio eterno. Se trata de conocer y caminar con el que te salvó. Se trata de aprender a amarlo, a crecer en su palabra, a tener comunión con su pueblo y a servirle con gratitud. Aún puedes enfrentar pruebas, dificultades e incertidumbres en esta vida, pero tu fundamento ahora descansará en las promesas inmutables de Dios. Y cuando llegue tu último día en la tierra, entrarás en su presencia, no por tu bondad, sino por su gracia. Así que la invitación está ante ti ahora mismo. Arrepentirte, creer, recibir. Jesús ya pagó el precio completo por tu salvación. La puerta está abierta. La única pregunta que queda es, ¿la cruzarás? Puedes orar al Señor con fe ahora mismo, donde quiera que estés,
hablándole como le hablarías a alguien que te conoce por completo y te ama perfectamente. Esta oración no se trata de recitar las palabras correctas, se trata de la actitud de tu corazón, reconociendo honestamente tu pecado y confesando tu fe en Jesucristo. La oración que sigue no es una fórmula mágica. Las palabras mismas no salvan. Solo Jesús salva. Pero esta oración puede ayudarte a expresar lo que está sucediendo en tu corazón si realmente crees y realmente deseas ser reconciliado con Dios. Oracie, querido Dios, sé que soy un pecador. Creo que Jesús fue mi sustituto cuando murió en la cruz. Creo que su sangre derramada, su muerte, su sepultura y su resurrección fueron por mí. Ahora lo recibo como mi Señor y Salvador. Te doy gracias por el perdón de mis pecados, por el don de la salvación y por la vida eterna. Gracias por amarme y ayúdame a acercarme más a ti cada día. Amén. Si oraste eso con un corazón sincero, confiando no en ti mismo, sino solo en Jesucristo, entonces puedes tomar a Dios en su palabra y descansar en su promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 4:31. Tu salvación no descansa en la fuerza de tus sentimientos, sino en la verdad de las promesas de Dios. Ninguna cantidad de asistencia a la iglesia, bautismo, donaciones caritativas o buenas obras puede salvarte. Esas cosas pueden ser buenas expresiones de fe, pero no pueden quitar tu pecado ni ganarte un lugar en el cielo. Efesios 2:8-9 dice claramente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es obra de Dios de principio a fin. El simple plan de salvación de Dios es este. Tú y yo. Somos pecadores. Hemos quebrantado los mandamientos de Dios y la pena por el pecado es la separación de Él para siempre. Romanos 6:23. Pero como nos ama, envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. En la cruz, Jesús llevó el castigo completo por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Fue sepultado y al tercer día resucitó, demostrando que el pecado y la muerte habían sido derrotados. Cuando crees en Jesús como tu Salvador crucificado, sepultado y resucitado, sucede algo milagroso. Tus pecados son perdonados y recibes el don de la vida eterna. Esta no es una promesa de quizás, espero que sí, es una garantía de serás salvo. Romanos 10:13. Algunos pueden decir, seguramente no puede ser tan simple, pero sí es así de simple porque Dios ha hecho todo el trabajo. La salvación no se trata de que te esfuerces más, se trata de que confíes completamente. Amigo mío, ven a Él tal como eres. No esperes a mejorar o a limpiar tu vida primero. Él te invita a venir ahora. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6:37. Una vez que has recibido a Cristo como tu Salvador, tu salvación es segura. El poder de Dios no solo te salva, sino que te mantiene salvo. Jesús dijo en Juan 10:28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero la salvación es más que una decisión única. Es el comienzo de una relación. El Espíritu de Dios vivirá ahora en ti, guiándote, consolándote y ayudándote a crecer en la fe. Te dará la fuerza para vencer la tentación y para vivir una vida que lo honre. 1 Corintios 10:13 nos asegura, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. No bases tu seguridad en los sentimientos, porque los sentimientos pueden cambiar. Mantente firme en las promesas inmutables de la palabra de Dios. Cuando lleguen las dudas, vuelve a las Escrituras y recuerda lo que Dios ha dicho. Ahora que estás salvo, hay 3 prácticas vitales para comenzar inmediatamente para el crecimiento espiritual. Puedes recordarlas con el acrónimo GLOC. G. Gozar de la comunión con Dios y su pueblo, ir a la iglesia diariamente. Habla con Él como tu Padre. Comparte tus alegrías, tus luchas y tus necesidades.
La oración es como construyes intimidad con Él. Filipenses 46:7-L. Leer la palabra de Dios y orar diariamente. La Biblia es tu alimento espiritual. Comienza con el Evangelio de Juan para aprender más sobre quién es Jesús y lo que ha hecho por ti. Salmo 119:1105. Oh, obedecer a Dios momento a momento. A medida que lees su palabra, aplícala a tu vida. Confía en Él en las decisiones pequeñas y en las grandes. Santiago 1:22. Compartir con otros acerca de Jesucristo. Compartir con otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu testimonio puede ser una forma poderosa para que otros escuchen el Evangelio. Marcos 4:15. Vivir como cristiano no se trata de perfección, se trata de dirección. Tropezarás a veces, pero la gracia de Dios es mayor que tus fracasos. Cuando peques, confiésalo rápidamente y sigue caminando con Él. 1 Juan 19. Recuerda, tu vida eterna no comienza cuando mueres, comienza en el momento en que crees en Cristo. A partir de ese momento, eres suyo y nada en el cielo o en la tierra puede cambiar eso. Así que ten valor. El que te salvó nunca te abandonará. Mantén tus ojos en Jesús. Confía en sus promesas y deja que tu vida sea un testimonio vivo de su gracia. Y cuando llegue el día en que entres en la eternidad, escucharás las palabras que todo creyente anhela. Bien hecho, buen y fiel siervo. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25. Si has orado para recibir a Jesús hoy, cuéntaselo a alguien. Comparte las buenas nuevas. Busca una iglesia que crea en la Biblia donde puedas crecer junto a otros que lo aman. Y cada día recuerda que tu salvación descansa en las manos de aquel que prometió, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Cuando pones tu fe en el Señor Jesucristo para salvación, comienzas una vida completamente nueva. No es el final de tu viaje espiritual, es el principio. Así como un bebé recién nacido necesita nutrición, cuidado y guía para crecer, un nuevo creyente necesita hábitos espirituales que construyan una base sólida en Cristo. Una forma útil de recordar estos hábitos esenciales es el acrónimo CRECE. Se conecta con una iglesia. Encuentra una buena iglesia que crea en la Biblia donde puedas adorar a Dios, estudiar su palabra y tener comunión con otros creyentes. La iglesia no es simplemente un edificio, es la reunión del pueblo de Dios fortalecido y rendido cuentas. Hebreos 10:25 nos manda, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando te reúnes regularmente con otros cristianos, se te recuerda que no estás caminando por este camino solo. La vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en aislamiento. Si necesitas ayuda para encontrar una iglesia sana en tu área, contacta un ministerio de confianza o nuestra oficina y te ayudaremos a encontrar una cerca. Reza y lee tu Biblia diariamente. La Biblia es la palabra de Dios. Al leerlo escuchas hablar a tu corazón. Su palabra te enseña quién es Él, lo que ha hecho por ti y cómo quiere que vivas. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando abres tu Biblia cada día, estás dando un paso hacia Él y Él promete encontrarte allí. La oración es como le hablas a Dios. Comparte todo con Él, tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus miedos. Filipenses 46:7 nos recuerda que debemos presentar todas nuestras peticiones a Dios con acción de gracias y su paz guardará nuestros corazones. No olvides agradecerle diariamente por sus bendiciones. La gratitud fortalecerá tu fe y te recordará su cuidado constante. Expresa tu amor a Dios obedeciendo su palabra y viviendo para Él. La obediencia no se trata de ganarse el amor de Dios. Eso ya lo tienes. Se trata de expresar tu amor por el cambio. Jesús dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 2:15.
La obediencia también demuestra al mundo que tu fe es real. Juan 3:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y Juan 5:3 añade, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Cuando la gente vea la transformación en tu vida, la paciencia donde solía haber ira, la bondad donde solía haber amargura, querrán saber que ha cambiado. Tu obediencia se convierte en un testimonio vivo que apunta a otros hacia Jesús. C. Comparte tu fe con otros acerca de Jesús. Compartir tu fe es uno de los mayores privilegios y responsabilidades de la vida cristiana. Jesús mandó en Mateo 2819-20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yellowstone es uno de los parques nacionales más visitados del país, pero circulan rumores en redes sociales. Manadas de bisontes, osos y bandadas de pájaros salen corriendo de Yellowstone como si fueran impulsados por una orden invisible. Desde lo más profundo de la tierra proviene un rugido bajo y resonante, lento y pesado, como el latido del corazón de un gigante que despierta. Las cámaras de seguridad en Black Diamond Pool captan el agua hirviendo violentamente, brotando de una manera nunca antes vista. Los científicos solo pueden sacudir la cabeza. No hay datos para explicar esto. Pero, ¿y si esto no es un evento normal? ¿Y si es una advertencia del fin de la civilización tal como la conocemos? Hace 640,000 años, Yellowstone entró en erupción y cambió el clima global. ¿Podría la historia estar a punto de repetirse hoy? ¿Es esto simplemente una anomalía de la naturaleza o una señal directa de Dios? Así que si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar todas las notificaciones, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que ves los días venideros. Durante las últimas 2 semanas, el Parque Nacional de Yellowstone ha sido cualquier cosa menos silencioso. Testigos de toda la región informan escenas sacadas directamente de una película de desastres, animales salvajes abandonando sus hábitats en grandes cantidades, moviéndose en migraciones apresuradas, casi en pánico. Bisontes que normalmente deambulan pacíficamente ahora corren por los valles. Se ven osos vagando kilómetros lejos de sus territorios habituales. Incluso las aves en enormes bandadas han tomado los cielos desviándose del parque como si eran algo que ningún humano puede percibir. Al mismo tiempo, las características hidrotermales del parque han mostrado cambios alarmantes. Las aguas termales han aumentado a temperaturas sin precedentes, sus superficies agitándose y burbujeando violentamente. Los geyseres han entrado en erupción con una fuerza inusual, enviando columnas más altas y con mayor frecuencia de lo registrado en los últimos años. Los lugareños describen haber escuchado un rugido profundo y resonante bajo sus pies, una vibración inquietante que parece viajar por el suelo hasta sus huesos. No es la sacudida aguda de un terremoto, sino un gruñido rítmico continuo, como si algo masivo se estuviera moviendo debajo. Una de las pruebas más convincentes proviene de un hombre llamado Scream, que vive justo fuera de los límites del parque. A mediados de julio comenzó a notar extraños temblores en su patio trasero. Curioso e inquieto, colocó su teléfono para grabar. Lo que su cámara capturó es escalofriante. La tierra misma temblaba visiblemente. Pequeñas piedras y briznas de hierba vibraban al unísono. El temblor era constante e implacable. El vídeo de ZCH se difundió rápidamente en línea, atrayendo la atención no solo de los residentes, sino también de geólogos e investigadores independientes. Cuando las estaciones de monitoreo sísmico analizaron los patrones, encontraron algo inusual. Las ondas no coincidían con la firma de un terremoto típico. En lugar de un pico rápido en la desintegración, estos temblores se extendieron de baja frecuencia y sostenidos, como si provinieran de un movimiento lento e inmenso en las profundidades de la Tierra. Los científicos notaron que tales patrones a menudo se asocian con cambios de magma en lugar de fracturas de placas tectónicas, una posible señal de que la cámara de magma de Yellowstone podría estar agitándose.
Luego vino un desarrollo aún más extraño. Apenas unos días después de los temblores de Yellowstone, un potente terremoto golpeó la costa de Rusia, sacudiendo la cuenca del Pacífico y activando alertas de tsunami. Aunque a primera vista los dos eventos parecían relacionados, una mirada más cercana a los datos sísmicos globales reveló algo extraordinario. Al graficarse, los puntos de temblor formaron una línea casi recta que se extendía desde Kentucky a través de Wyoming hasta el epicentro del terremoto cerca de Rusia. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O hay una fuerza más profunda e invisible que conecta estos eventos? ¿Algo que opera a una escala más allá de nuestra comprensión actual? Algunos sugieren la posibilidad de una reacción en cadena en la corteza del planeta. Otros susurran sobre tecnologías ocultas, perforaciones profundas o incluso pasajes submarinos clandestinos bajo el continente. Abundan las teorías sobre túneles masivos que conectan puntos clave en todo Estados Unidos, posiblemente extendiéndose más allá de sus fronteras. Sin embargo, cuando se consultaron los registros oficiales del Servicio Público 811, no se registraron proyectos de perforación o excavación en ninguna parte cerca de las áreas afectadas. Si la industria humana es responsable, está oculta mucho más allá de la supervisión civil. Luego viene una teoría aún más provocadora, una que va más allá de la Tierra misma. El profesor de Harvard Aviló, conocido por su controvertida investigación, ha revelado que su equipo ha estado rastreando un objeto no identificado que se dirige hacia la Tierra a 130 mph por. Su trayectoria de vuelo y composición física desafían la clasificación convencional. No se comporta como un meteorito natural o escombros espaciales, lo que lleva a Lowe a considerar la posibilidad de que podría ser un dispositivo artificial de sondeo interestelar de origen desconocido. El momento es asombroso. La aproximación del objeto coincide casi precisamente con el inicio de los recientes temblores de Yellowstone. ¿Podría haber una conexión? ¿Podría un instrumento alienígena estar sondeando los sitios geológicos más volátiles de nuestro planeta por razones que solo podemos adivinar? Tales preguntas inevitablemente conducen a una posibilidad más profunda e inquietante. ¿Qué pasaría si estos eventos, ya sean hechos por el hombre o extraterrestres, fueran parte de un diseño mucho mayor, uno que se alinea inquietantemente con profecías registradas en las Escrituras hace miles de años? La Biblia habla de señales en la tierra y en los cielos antes de la culminación de la historia humana. Grandes sacudidas, luces extrañas en los cielos y disturbios en la naturaleza que señalan el acercamiento de algo mucho más grande que la comprensión humana. Si la inquietud de Yellowstone y la llegada de este misterioso objeto están realmente conectados, es posible que no solo estemos presenciando una anomalía. Podríamos estar al borde de un calendario divino, moviéndonos rápidamente hacia los mismos eventos predichos hace mucho tiempo. Las advertencias proféticas suenan distantes hasta que los titulares comienzan a reflejarlas. Uno de esos casos es la escalofriante predicción de la autora japonesa Ryo Tatsuki en 1999. Ella afirmó que en julio de 2025 ocurriría una explosión masiva bajo el océano entre Filipinas y Japón, desencadenando un tsunami 3 veces más destructivo que el desastre de 2011. Esa catástrofe anterior cobró más de 180,000 vidas. Una ola 3 veces mayor devastaría costas, economías y remodelaría naciones. Dada la reciente cadena de eventos sísmicos globales, los temblores de Yellowstone, el terremoto frente a la costa de Rusia, surge la pregunta, ¿podrían estar interconectados? Parte de un cambio en cascada en el equilibrio tectónico de la Tierra. Luego está la ominosa profecía de Apocalipsis 8:10-1. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El descubrimiento por parte de la NASA del asteroide 2022 AP7 ha dado a esta antigua advertencia un escalofriante paralelismo moderno. Este objeto masivo,
el asteroide potencialmente peligroso más grande encontrado en casi una década, tiene la probabilidad más alta registrada de impacto para su categoría de tamaño. Aunque todavía es baja, el peligro está lejos de ser insignificante. La ciencia confirma que si tal asteroide golpeara la Tierra, rocas y metales vaporizados llenarían la atmósfera, produciendo lluvias tóxicas con mercurio, arsénico y plomo. Estos venenos se filtrarían en ríos y acuíferos, amargando el agua dulce, exactamente como se describe en las Escrituras. Las amenazas no terminan con el mar y las estrellas. El Sol mismo está entrando en el ciclo solar 25, pronosticado como uno de los más intensos en décadas. Violentas tormentas magnéticas en su superficie podrían desatar eyecciones de masa coronal tan poderosas que comprimirían el escudo magnético de la Tierra a una fracción de su fuerza. Sin esa protección, la radiación letal se derramaría por la atmósfera, quemando la piel y causando quemaduras. Apocalipsis 168:9 advierte de este mismo juicio y al cuarto ángel le fue dado poder para quemar a los hombres con fuego. Antiguas palabras, antes simbólicas para muchos, ahora se leen como una predicción científica. Tomados en conjunto, estos eventos inminentes forman una convergencia aterradora de profecía e inestabilidad planetaria. Los mares, los cielos e incluso el propio Sol se están alineando de maneras que la humanidad ya no puede ignorar. La pregunta no es si el cambio está llegando, sino si estamos preparados para ello. En los últimos meses, el mar de Galilea, venerado durante mucho tiempo en las historias bíblicas, ha mostrado una transformación inquietante. Extensiones enteras de agua se han teñido de un profundo color carmesí, desconcertando a los científicos que no logran ponerse de acuerdo sobre una causa definitiva. Mientras algunos especulan sobre floraciones de algas o cambios minerales, otros ven ólico, un reflejo de la sangre de Cristo y un eco inquietante de la primera plaga en Egipto, cuando el Nilo se convirtió en sangre como una advertencia divina. A esta cascada de señales se suma la inminente luna de sangre el 8 de septiembre de 2025. Yo 2:31 declara, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aunque los astrónomos lo explican como un eclipse lunar total, el momento es asombroso, llegando en medio de una oleada de desastres naturales y anomalías celestiales. Visualmente, la imagen es asombrosa. Una luna de color rojo sangre que se eleva sobre un Yellowstone inquieto, mares carmesí que lamen costas antiguas y tsunamis imponentes que chocan contra el litoral. Para los fieles, estos no son sucesos aleatorios, sino advertencias interconectadas que convergen de una manera que exige atención. Ya sea visto a través de la lente de la ciencia o de la profecía, el mensaje es claro. La tierra y los cielos están hablando. Cuando las piezas se colocan una al lado de la otra, surge un patrón global demasiado preciso para descartarlo como una coincidencia. La cadena comienza con los profundos temblores de Yellowstone que se propagan hasta que un gran terremoto en alta mar golpea cerca de Rusia. Poco después, las advertencias sísmicas apuntan hacia el Pacífico, donde una explosión submarina predicha podría desencadenar un devastador tsunami asiático. Al mismo tiempo, un objeto aéreo no identificado, cuya velocidad y estructura desafían toda explicación, aparece en los cielos de la Tierra. En el espacio, el asteroide conocido como Ageno, Bormuot, se acerca en una trayectoria que recuerda inquietantemente la profecía de Apocalipsis. Mientras tanto, el Sol entra en una fase volátil con tormentas solares que amenazan con despojar a la Tierra de su escudo magnético. En los mares las aguas se tiñen de rojo. En los cielos se eleva la luna de sangre. La Escritura ha hablado antes de tales convergencias. Desde el llamado de Job a preguntar a las bestias por señales hasta las advertencias de Amós sobre calamidades destinadas a despertar el arrepentimiento, pasando por las palabras de Jesús en Mateo sobre los días antes de su regreso. Todo se alinea con lo que vemos ahora. Tal como en los días de Noé, la humanidad continúa con su vida normal, ciega a la tormenta que se acumula al borde de la historia, pero las señales están aquí y se multiplican. Mira a tu alrededor y es difícil negar la decadencia moral de nuestra era. Lo que antes se llamaba maldad ahora se celebra.
Lo que antes era justo es objeto de burla. La cultura popular glorifica la violencia, la codicia y la autoindulgencia, mientras que la humildad, la compasión y la fe son descartadas como anticuadas. La humanidad ha puesto su confianza máxima en la tecnología y la ciencia. Sin embargo, al hacerlo, muchos han olvidado al propio Creador que les dio la vida. Pero imagina por un momento qué pasaría si Yellowstone realmente entrara en erupción. La explosión inicial aniquilaría todo en cientos de kilómetros a la redonda. Nubes de ceniza sofocarían los cielos, bloqueando la luz solar durante meses, quizás años. Las temperaturas globales se desplomarían, los cultivos fracasarían y el hambre se extendería por todos los continentes. Las cadenas de suministro colapsarían, las economías se desintegrarían y las naciones se sumirían en el caos. Las enfermedades prosperarían en el frío y la oscuridad, cobrándose millones de vidas más. Las fronteras se cerrarían, los recursos se acapararían y la supervivencia se convertiría en la única ley. En ese momento, cuando los sistemas en los que hemos confiado se desmoronen, cuando la ciencia no pueda detener la caída de ceniza o que el sol se oculte, ¿a dónde recurrirías? ¿Sobre qué cimiento te apoyarías cuando el suelo bajo tus pies se parta? Esta es la pregunta que importa. Cuando todo se derrumbe, ¿a qué te aferrarás? Las señales están aquí, no para entretener ni para asustar por el miedo en sí, sino para despertar. Son recordatorios de que al final solo un refugio permanecerá, un refugio no construido por manos humanas, sino por el Rey Eterno que prometió regresar. En Mateo 24, Jesús habla con absoluta claridad. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. Los temblores bajo Yellowstone, la inquietud de los mares, las señales en los cielos no son aleatorios. Son marcadores de milla en el camino hacia su regreso y con cada evento que pasa, ese camino se acorta. La solución no se encuentra en acumular provisiones o construir búnkeres. Está en volver a aquel que tiene el futuro en sus manos. Ahora es el momento de reavivar la fe, de recordar al Dios que habló al universo para que existiera y que un día lo restaurará. Vive despierto y consciente, negándote a caer en la complacencia. Elige el amor sobre el odio, el perdón sobre la amargura. Fortalece tu espíritu a través de la oración, la escritura y la comunión para que cuando el mundo tiemble, tu alma permanezca inquebrantable. Imagínalo. La luna de sangre que se eleva sobre un Yellowstone inquieto. Su resplandor carmesí se derrama sobre los picos de las montañas. La cámara retrocede revelando un planeta en agitación. Tormentas furiosas, mares hirviendo, naciones en caos. Y luego una voz atraviesa el ruido. El rey viene. ¿Estás listo? Esto no es una amenaza, es una invitación a prepararse, a apartarse de la distracción, a estar listo para el momento en que el cielo se parta y todo ojo lo vea. Porque cuando llegue ese día será demasiado tarde para decidir. El momento de elegir es ahora. El rey viene, se ha hallado listo. ChatGPT dijo, antes de que te vayas, detente y piensa en lo que acabas de escuchar. Los profundos temblores de Yellowstone, los mares de color rojo sangre, la luna de sangre en el horizonte, la amenaza de tsunamis, asteroides y tormentas solares. Estas no son solo titulares, son la convergencia de advertencias tanto de la ciencia como de las escrituras que apuntan hacia un momento en la historia como ningún otro. Tienes que preguntarte, ¿es todo esto una coincidencia o estamos siendo testigos exactamente de lo que Jesús y los profetas nos dijeron que observáramos? Si estas señales son verdaderas y la evidencia es cada vez mayor, entonces la pregunta ya no es qué está sucediendo, sino qué haré al respecto. No puedes controlar cuando tiembla el suelo, cuando se elevan los mares o cuando se oscurecen los cielos. Pero puedes decidir cómo responderás. Ignorarás las advertencias viviendo como si el mañana siempre fuera a llegar. ¿O elegirás prepararte espiritual, emocional y moralmente para el día en que el mundo cambie para siempre? La verdad es simple. Llegará un momento en que la preparación ya no será posible.
Cuando la ceniza comience a caer, cuando la ola del tsunami aparezca en el horizonte, cuando la luna de sangre brille en lo alto, será demasiado tarde para tomar tu decisión. Por eso el llamado es urgente. Por eso debes actuar ahora. Esto es lo que puedes hacer. Vuelve a Dios. Reconstruye tu fe y confianza en aquel que ha prometido salvar a quienes invocan su nombre. Vive despierto, reconoce las señales. Rechaza la complacencia y mantén tu corazón listo. Difunde la advertencia. Comparte este mensaje con aquellos a quienes amas porque ellos también merecen la oportunidad de estar preparados. Así que te pregunto directamente, comparte este mensaje antes de que sea demasiado tarde. Envíalo a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a cualquiera que pueda escuchar. Sé la voz que despierte a alguien antes de que llegue la tormenta. Cuando termine este vídeo y vuelvas a tu vida diaria, el mundo seguirá avanzando hacia ese momento. Las señales seguirán multiplicándose. Prestemos atención o no, pero puedes irte de aquí diferente. Puedes irte de aquí preparado. El Rey viene. Las señales lo gritan desde la tierra, el mar y el cielo. No dejes que el ruido del mundo lo ahogue. Elige ahora. Prepárate ahora. Y cuando llegue ese día, podrás mantenerte en pie, no con miedo, sino con esperanza, sabiendo que estás listo. Hay clara evidencia en la palabra de Dios de que podemos estar absolutamente seguros de que vamos camino al cielo. La Biblia no nos deja adivinando sobre la eternidad. En 1 Juan 5:13 leemos, «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna». Dios quiere que sepáis, no que esperéis, no que os preguntéis, sino que sepáis que el cielo será vuestro hogar cuando muráis. Según las Escrituras, hay 4 verdades esenciales que debes entender y abrazar si deseas esta seguridad. Admite que eres un pecador. Romanos 3:23 dice, «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». La gloria de Dios se refiere a su naturaleza perfecta y justa. Y la Biblia deja claro que todos nos quedamos cortos. Todos me incluye a mí y te incluye a ti. Todos hemos elegido ir por nuestro propio camino, a veces desobedecer los mandamientos de Dios y vivir para nosotros mismos en lugar de para Él. El primer paso hacia la salvación es estar de acuerdo con la palabra de Dios y reconocer tu necesidad. Debes admitir que eres un pecador. Reconoce que hay una pena por el pecado. Romanos 6:23 comienza con las sobrias palabras. Porque la paga del pecado es muerte. Las pagas son lo que ganamos. Y la muerte, tanto física como espiritual, es la paga que hemos ganado a causa del pecado. La Biblia llama a esto separación eterna de Dios. La segunda muerte en Apocalipsis 8:1. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si una persona muere en sus pecados, debe pagar esa pena para siempre en el infierno. Este no es el deseo de Dios para ti, pero es la justa consecuencia del pecado. Entiende que Jesucristo pagó la pena por tu pecado. Romanos 6:23 continúa con esperanza. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque el pecado nos gana la muerte eterna, Dios ofrece la vida eterna gratis, inmerecida y posible solo a través de Jesucristo, nuestro Señor. Ninguna cantidad de asistencia a la iglesia, bautismo o buenas obras puede ganar este don. Se ofrece únicamente a través de la fe en lo que Jesús logró cuando murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Su muerte fue el pago completo por tu pecado. Su resurrección prueba que el pago fue aceptado. Recibe a Jesucristo como tu Salvador personal. Romanos 10:9 declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 13 promete, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación no es automática. Debe ser recibida personalmente.
Debes creer en tu corazón que Jesús murió por tu pecado y resucitó. Y debes invocar su nombre para que te salve. Si estás listo para dar ese paso, puedes inclinar la cabeza ahora mismo y orar algo como esto desde tu corazón. Señor Jesús, sé que soy un pecador y no puedo salvarme a mí mismo. Creo que moriste por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Ahora me vuelvo a ti pidiéndote que me perdones y entres en mi vida como mi Salvador. Gracias por salvarme y darme vida eterna. Amén. Si oraste eso sinceramente, confiando solo en Cristo, la palabra de Dios te asegura que ahora tienes vida eterna. Esta es la decisión más grande que jamás tomarás, una que cambiará tu eternidad para siempre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3, 23-24. Lectura bíblica de hoy. Romanos 3, 18-21-26. El plan de salvación de Dios no es complicado ni está reservado para unos pocos elegidos. Es lo suficientemente simple para que toda persona, sin importar su origen, edad o educación, lo entienda. La Biblia lo presenta claramente y durante siglos los creyentes lo han compartido con 3 pasos sencillos. El ABC de la salvación a través de Jesucristo. Admite honestamente a Dios que has pecado y lo has desobedecido. Toda persona que ha vivido aparte de Jesucristo, se ha quedado corta del estándar perfecto de Dios. El pecado no son meramente los crímenes obvios o los actos inmorales que ocupan los titulares. El pecado es en su raíz una negativa a reconocer la autoridad legítima de Dios sobre nuestras vidas. Es elegir nuestro propio camino en lugar del suyo, ya sea en pensamiento, palabra u obra. La Biblia es directa e intransigente sobre esta verdad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 y 23. Todo significa cada hombre, mujer y niño sin excepción. Incluso los mejores entre nosotros se han quedado cortos de la marca de santidad perfecta que Dios requiere. Isaías 64, 6 nos dice que incluso nuestros actos de justicia son como trapos inmundos en comparación con su pureza perfecta. El pecado no es un asunto menor. Las Escrituras advierten de sus consecuencias porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6 y 23. El salario es lo que ganamos y lo que el pecado nos gana es la separación de Dios, la muerte espiritual, tanto ahora como eternamente. Apocalipsis 8, 1 llama a esto la segunda muerte, describiendo el juicio final para aquellos que mueren en sus pecados. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si una persona muere en sus pecados, debe pagar esa pena para siempre en el infierno. Este no es el deseo de Dios para ti, pero es la justa consecuencia del pecado. Bebé leve que Jesús murió en la cruz y resucitó. El segundo paso es creer no de una manera vaga y superficial, sino con plena confianza en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados y que resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte. ¿Por qué es esto tan vital? Porque la pena por el pecado debe ser pagada. La justicia de Dios lo exige. Nosotros no podríamos pagarla sin la separación eterna de Él. Así que Dios proveyó un camino. En su misericordia envió a su Hijo a ocupar nuestro lugar. Juan 3 y 16 proclama el corazón del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no murió como un mártir por una causa, murió como un sacrificio por el pecado. Hebreos 9 y 22 nos recuerda, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En la cruz, Jesús llevó toda la ira de Dios contra el pecado para que tú no tuvieras que hacerlo. Pero la historia no termina con su muerte. Al tercer día resucitó de la tumba, derrotando la muerte para siempre. Esta es la prueba de que su sacrificio fue aceptado y que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. 1 Corintios 153-4 dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Creer en Jesús es más que reconocer que existió o que fue un buen maestro. Es depositar todo el peso de tu confianza en su muerte y resurrección como la única manera en que tus pecados pueden ser perdonados. Es comprender que la salvación no es una recompensa por tu bondad. Es un regalo comprado completamente por su sangre. Confía solo en Jesús para el perdón de tus pecados. El paso final es una elección personal. Nadie puede tomarla por ti, ni tus padres, ni tu pastor, ni tus amigos. Debes decidir por ti mismo confiar solo en Jesucristo para el perdón de tus pecados. Romanos 10:9 nos asegura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 13 ofrece una promesa sin limitación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Elegir a Jesús significa apartarse de cualquier otra esperanza de salvación, las buenas obras, los rituales religiosos, la vida moral. Ninguno de estos puede borrar tu pecado. Efesios 28:9 lo deja claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando invocas a Jesús, confiando solo en Él, Dios perdona tu pecado por completo. Salmo 103:1 declara, cuán lejos está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eres adoptado en su familia. Juan 1:12. Y se te da la promesa de vida eterna en el cielo. Juan 14:2-3. La seguridad de la salvación. Cuando sigues estos pasos admitiendo tu pecado, creyendo en el sacrificio y la resurrección de Cristo y eligiendo confiar solo en Él, puedes tener absoluta seguridad de la salvación. Esta no es una esperanza basada en sentimientos o circunstancias, sino en la palabra inmutable de Dios. 1 Juan 5:13 dice, os he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La salvación no se trata de ser perfecto a partir de este momento. Se trata de ser perdonado y hecho nuevo. 2 Corintios 5:17 proclama, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas. Dios comienza una obra en ti que promete completar. Filipenses 1:6. Una oración para recibir a Cristo. Si estás listo para dar este paso, puedes orar algo como esto desde tu corazón. Señor Jesús, admito que soy un pecador. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste de entre los muertos. Me aparto de mi pecado y te pido que me perdones. Elijo confiar solo en ti como mi Salvador y Señor. Gracias por el don de la vida eterna. Ayúdame a seguirte todos mis días. Amén. Las palabras en sí mismas no son mágicas. Lo que importa es la fe que hay detrás de ellas. Dios escucha el clamor de un corazón sincero. Viviendo tu nueva vida. Si has confiado en Cristo hoy, el viaje acaba de comenzar. Dedica tiempo a leer la Biblia diariamente para crecer en tu comprensión de la verdad de Dios. Ora regularmente hablándole honestamente sobre tus alegrías, miedos y necesidades. Conéctate con una iglesia que crea en la Biblia donde puedas adorar, servir y ser animado por otros creyentes. Comparte las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por ti, porque la salvación es demasiado preciosa para guardarla para ti solo. Recuerda que el Dios que te salvó nunca te abandonará. Jesús mismo prometió en Juan 10:28-29, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Puedes enfrentar el futuro con confianza, sabiendo que tu eternidad está segura, tus pecados perdonados y tu vida ahora pertenece a aquel que te ama más de lo que puedas imaginar. Si queremos saber si el plan de salvación de Dios realmente se está desarrollando, primero debemos entender. ¿Cuál es ese plan? Desde las primeras páginas de las Escrituras, Dios revela su intención de redimir a la humanidad.
En el jardín del Edén, inmediatamente después del primer acto de desobediencia de la humanidad, da una promesa, una profecía que resonaría a través de los siglos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3 y 15. Este primer atisbo de esperanza, a menudo llamado el protoevangelio, el primer evangelio, marca el comienzo de una misión de rescate divina. El resto del Antiguo Testamento cuenta la historia de Dios persiguiendo a su pueblo a través de una serie de pactos, cada uno profundizando su comprensión de él y acercándolos a su corazón. De Noé a Abraham, de Moisés a David, Dios se revela repetidamente, instando a su pueblo a amarlo y amarse unos a otros. San Pablo en su carta a los Corintios utiliza la imagen de un velo para describir la transición del antiguo pacto al nuevo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. 2 Corintios 3, 15-16. Ese velo finalmente sería levantado en la persona de Jesucristo. En la Anunciación, el ángel Gabriel declaró a María el propósito de este nacimiento tan esperado. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Lucas 1:313. Jesús sería el Mesías, el Rey prometido a Israel, y más que eso, sería el mismísimo Hijo de Dios. Y ahora la pregunta ya no es si su plan de salvación se está desarrollando, sino cómo responderás a aquel que desde el principio te ha estado llamando a la vida eterna. M.